Aquí ya, después vamos a seguir admitiendo. Cabalín, recién acabo de empezar, allá voy a comer en el cuarto. Tranquilo, fiera. Vaya a comer a su cuarto. A darle mute, por favor, compañero. Ya. ¿Qué pasa cuando una persona te da un plano y vos tenés que seguirlo? ¿Ya? Entonces, si alguien te da un plano de una casa, obviamente los muros es facilito de seguirlos, ¿no? Entonces, pero la mayoría se dificulta en el tema del techo. Entonces vamos a hacer un pequeño planito, ya configurando un techo. No admitamos que me está molestando esa cosa. Ya. Esto lo vamos a dejar ahí. Esto lo vamos a hacer ahí a 45. Hasta encontrar una cumbrera. Este igual lo vamos a hacer ahí. Pero vamos a crearle, fíjense, un techito aquí. Un techito por acá. Y claro, a este de acá le vamos a hacer su buena cumbrera por acá. Justamente para hacer ese enlace. Y por lo tanto va a tener este elemento acá. ¿Ya? Entonces vamos a recortar todo lo que nos está sobrando. ¿Se acuerdan de techos, no? Entonces, cómo se solucionaba un techo, etcétera. Entonces, para no darle mucha vuelta a este asunto, entonces, perdón, este de acá no basta ya, este simplemente se queda hasta aquí. Entonces, ahí vamos a empalmar hasta encontrar la cumbrera, ¿no? Entonces, allí me da este techo, ¿ya? Dibújenlo ahí, les voy a dar unos minutitos para que lo dibujen ustedes, mientras voy admitiendo a más compañeros, ¿ya? Entonces, dibujen ese techito así, siempre estas líneas a 45 graditos, ¿ya? Entonces, para activar los 45 grados, aquí fíjense donde está bolita, está aquí, entonces aquí 45 activan, ¿ya? Y bueno, no importan las dimensiones, en realidad lo que queremos hacer es que ustedes puedan seguir un plano, ¿ya? Entonces, alguien les da este dibujo y les dice, bueno, quiero este techo. Entonces, no es algo que yo voy a decidir, no es algo que yo voy a diseñar, simplemente tengo que seguir el plano del techo, ¿ya? Dibújenlo eso, por favor, primero.
¿Ya? ¿Me avisan, por favor? Vamos a seguir aceptando. El ejercicio es lo siguiente. Entonces, alguien me da un plano y yo tengo que seguir el plano. No tengo que diseñar nada, no tengo que solucionar nada, solamente debo seguir el plano. ¿Ya? ¿Ya está? Sí, me están escuchando, compañeros. Sí, ¿no? Sí. ¿Se escucha bien? Sí, Arqui. Ok. ¿Ya? Como les digo, uno de los problemas que hay con esto es que se supone que ustedes deben hacerlo el ejercicio y en base a lo que hagan de ejercicio, se va a seguir haciendo lo que sigue. ¿Ya? Tengo este plano. ¿Ya? Vamos a hacer de cuenta y ustedes van a hacer este ejercicio, lo van a repetir. Lo tienen ahí inclusive en los videos, no sé si ya los han visto. ¿Ya? Entonces, es importante que los vean, lo que les digo. Lo que les va a faltar a ustedes es tiempo de asimilación. ¿Ya? Entonces, la gente entiende bien el 3D, solamente que le cuesta asimilarlo. Entonces, le cuesta asimilar justamente algunas cosas que ustedes podrían hacer, digamos, ¿no? Entonces, tengo un ejercicio justamente de una casa que ya está con planos, con todo, para que ustedes vayan haciendo. Y justamente la idea de eso es que ustedes terminen esa casa, rendericen esa casa y demás. ¿Ya? Ya. Nos vamos a acordar nosotros de arquitectura uno. ¿Ya? Entonces, donde veíamos la definición justamente de las cumbreras, ¿no? Entonces, aquí lo que manda justamente son estas señoras, ¿ya? La primera instancia, entonces me dicen que están básicamente al medio, digamos, ¿no? Del lado en el cual se apoyan las tijeras. Entonces, exactamente al medio. ¿Ya? Son las que están delimitadas por estas otras líneas que son las bajantes de distinto tipo, ya sea que estén, eh, que sean canaletas o no, o sea, que sean cubiertas o que sean simplemente las canaletas, ¿ya? Entonces, pero lo importante son estas señoras, ¿ya? Entonces, decíamos que pueden estar al medio, justamente fíjense, aquí al medio, por ejemplo, de todo este volumen, entonces, o pueden estar al medio, fíjense, de esta distancia de aquí. Entonces, ¿por qué? Porque puede ser que un techo no necesariamente tenga la misma pendiente en ambos lados, ¿ya? Entonces, y eso es algo que nosotros vamos a hacerlo por diseño, ¿ya? Entonces, hay mucha gente que considera que esto siempre está ahí al medio, pero no es así, ¿ya? Entonces, por ahí se me ocurre poner un lado, digámoslo, con una pendiente y otro con otra, y esas cositas van a ser distintas variantes, ¿ya? En cuanto a techo, y obviamente nosotros diseñamos, ¿no? Entonces, pero bueno, en lo básico es que cuando hay algo normal, entonces tenemos esas características. Por otro lado, identificamos, por ejemplo, que este elemento tiene una caída hacia este lado y tiene otra caída hacia este lado, en base a la cumbrera. En este caso de acá, esta otra cumbrera, fíjense, tiene una caída hacia este lado y tiene otra caída hacia este lado. Y en base a la misma cumbrera, fíjense, esta cumbrera tiene una caída hacia este lado, otra hacia este lado y una tercera caída, fíjense, a este lado. ¿Ya? Entonces, lo primero que debemos identificar es el techo. ¿Qué tipo de techo y qué solución se le ha dado? Entonces, este techo de acá ya es algo que está definido, algo que yo no toco, algo que sencillamente me han pasado, digamos, no se me han encargado, por decirle, hacer un 3D y simplemente yo tengo que hacerlo, no tengo que pensar absolutamente nada ni tratar de solucionar nada. ¿Ya?
Entonces, para ello, vamos a crear un layer distinto, ¿ya? Solamente para que se genere el tema de la geometría. Ponerle otro color. Ya. Entonces, lo primero, analizar justamente que este techo, por ejemplo, termina de existir cuando está ahí, ¿ya? Pero si yo lo analizo como techo, este techo en realidad viene hasta acá al fondo. Por lo tanto, si va hasta allá al fondo, entonces yo identifico que tiene un lado, dos lados y hasta tres lados, ¿ya? Entonces, ¿podría venir hasta el medio? Claro, puede venir hasta el medio nada más para respetar los dos lados. Con tal la geometría esta de acá, fíjense, se fusiona, ¿no? De un techo con otro, ¿ya? Techo. Mi segundo techo viene de aquí a acá. Entonces, solamente tiene, fíjense, esos dos lados. Entonces, ¿qué me guía a identificar esos dos lados? La cumbrera, ¿ya? Entonces, eso es taller 2, ¿ya? Entonces, y por último, fíjense, tenemos este tercer techo. Entonces, que en ese lado, fíjense, tiene la cumbrera exactamente aquí al medio. Entonces, si me fijo, al medio exactamente está mi cumbrera, ¿ya? Independientemente de la forma que tenga el techo, la idea es simplemente cumplir con las condiciones que me están pidiendo para lograr ese techo, ¿ya? Distintas maneras de hacerlo, la manera más rápida es la que nos interesa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la extrusión. Entonces, nosotros podemos extruir este volumen y decirle que inclinemos las caras, inclinar caras, ¿ya? De nuevo les repito el tema de las inclinaciones, ¿ya? Entonces, si alguien me dice al 30%, significa que por cada metro, un metro, esto sube 0.3. Y esa viene a ser la inclinación que debería tener un techo al 30%, ¿ya? Entonces, para que más o menos se ubiquen, digamos, en el proceso constructivo, ustedes les decían que la teja aguantaba hasta un 35% como máximo. Entonces, a menos que tuviera algún otro sistema de sujeción, digamos, ¿no? Por ejemplo, las tejitas estas que vienen justamente con una tetilla, digamos, ¿no? O vienen con un huequito, digamos, ¿no? Para que usted enganche fierro, digamos, ¿no? Y lo enlace, digamos, ¿no? O lo enganche a la estructura. Y pueda tener ángulos como 45 grados, digamos, ¿no? Ángulos, no pendientes, ¿ya? Por lo tanto, lo primero que debemos saber nosotros es qué ángulo es el que debemos inclinar, ¿ya? Entonces, y en las anotaciones tenemos obviamente el tema de los angulares. Entonces, quiero el ángulo entre este señor y este de acá, que en este caso, fíjense, es 73 grados, ¿ya? Esa es la pendiente que debería tener justamente este elemento, ¿ya? De ahí sacamos el número. Entonces, cuando alguien me pide una inclinación, lo saco de ahí. Entonces, vamos a ponerlo en estructura alámbrica de rayos X, para que lo veamos, ¿ya? Entonces, ahí está mi techito. Entonces, le voy a dar, fíjense, inclinar cara. Entonces, aquí al costado le digo inclinar cara. Entonces, yo me fijo, ¿qué caras se inclinan? Se inclina esta cara, Shift, Enter. Clic abajo, fíjense, y clic aquí arriba. Entonces, ¿qué estoy marcando? Estoy marcando el eje sobre el cual se van a inclinar esas caras. Entonces, y le digo 73, que es el ángulo que me ha salido. Ahora, fíjense en esto, ¿ya? Cuando una persona está haciendo este tipo de dibujo, ¿ya? Muchas veces nos va a preguntar, digamos, ¿no? ¿Qué altura queremos poner justamente estos elementos? ¿Ya? Pero, aquí fíjense, lo único que estoy haciendo yo es cumplir con esa geometría.
la otra. Vamos a darle extrusión nada más. Igual, fíjense, inclinar cara, se inclina esta cara, Shift, botón del rodillo, y muevo nada más el rodillo y selecciono la otra cara. Enter. Clic abajo, clic arriba. 73 dice. Enter, enter y enter. Entonces con eso tengo esos dos techitos. Perdón. Entonces, ahora me falta este grandote. Fíjense, extrusión y me fijo. Ese tiene una, dos, tres caras inclinadas. Entonces, inclinar cara. Una cara, dos caras, Shift, roto, tres caras. Enter. Clic abajo, clic arriba. 73. Enter, enter y enter. Entonces, he hecho los tres volúmenes justamente que componen esa cubierta. Y lo único que me toca hacer justamente es fusionarla. Para eso, unión justamente de sólido, fíjense. Unión, booleanos, acuérdense. Unión, resta o diferencia y la intersección. Y cuando los uno, fíjense, entonces la idea básica es responder exactamente a la geometría que me piden. ¿Se entendió? Sí, arquitecto. Lo primero, ¿ya? En el examen a ustedes les puede tocar, por ejemplo, que esta línea de aquí no esté como ustedes quieran que salga, ¿entienden? O sea, puede ser que esté para el otro lado. Entonces, ¿se puede hacer para el otro lado? Claro que se puede. ¿Ya? Entonces, yo puedo decidir que esto vaya hacia el otro lado nomás. Entonces, y no tenga, por ejemplo, esta cumbrera o no vaya para este lado, o sea, que tenga otra connotación como techo, ¿ya? Y eso de ahí no lo deciden ustedes. Va a estar en el plano y ustedes simplemente deben seguir el plano, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ese es el problema que van a tener ustedes justamente para realizar este tipo de elementos, ¿ya? Por favor, intenten hacerlo este techo. Ya les voy a dar unos 5 minutitos para que ustedes hagan ese ejercicio, ¿ya? Entonces, es simplemente extruir, ¿ya? Entonces, extruir, inclinar cara, extruir e inclinar cara.
¿Cómo lo hacemos hueco? Pregunta el compañero. Entonces, esto no lo quiero así un volumen sólido, porque obviamente la idea es que esto sea hueco. ¿Ya? Entonces, simplemente le voy a dar copiar. Fíjense, copiar. Le indico hacia abajo, por ejemplo, menos Z, esta no es. 0.1, o sea, 10 centímetros hacia abajo. Creo que esto es muy grande. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Al de arriba le restamos el de abajo. Fíjense. Diferencia. A este señor de arriba, enter, le vamos a restar este señor de abajo. Enter. ¿Y qué es lo que tengo? Ya el techo totalmente hueco. Listo para mapear. Lo primero, hay que identificar siempre, ¿ya? Que el mapeado simplemente es una fotografía, digamos, ¿no? O sea, que se va a utilizar. Y hay mucha gente que tiene, por ejemplo, mapeados. Yo, por ejemplo, en V-Ray tengo una textura que me hace la teja completa. Entonces, porque tengo justamente la ondulación de las mismas, digamos, ¿no? Pero lo utilizo con V-Ray. Entonces, en este tema de AutoCAD, bueno, su sistema es más sencillo, es más simple, ¿ya? Entonces, tiene unas tejitas, digamos, ¿no? Que, bueno, se utilizan, digamos, ¿no? Pero como no se da mucho detalle en este elemento, ¿ya? No es que tenga que ser exacto, digamos, ¿no? Ni tampoco tiene que ser, pues, una textura de demasiada calidad, digamos, ¿no? Porque es AutoCAD, es un render simple nada más. Sin embargo, cuando ya se habla de programas un poquito más fuertes, hasta Twinmotion, por ejemplo, o, qué sé yo, otro programa como Lighting, o, ¿qué se llama el otro? Lumion, por ejemplo. 3D Entonces, ya son programitas que ya tienen una base de texturas que simplemente se utilizan para mapear, ¿ya? Entonces, usted los pone y nada más les asigna. Ahora, la mejor manera de asignarlo es que este señor esté en un layer propio, ¿ya? Entonces, por eso es que nosotros le ponemos aquí cubierta y le ponemos esto de acá, 3D. ¿Ya? Porque, por ejemplo, cuando usted hace muros, va a tener ya un layer muro, pero usted quiere el muro y quiere muros 3D. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque van a tener otro tipo de sistema, otro tipo de mecanismos para hacerlo. ¿Ya? Entonces, hay mucha gente que cree, por ejemplo, que el tema de SketchUp, entonces es más fácil de manejar. ¿Ya? Entonces, sí, efectivamente, digamos, ¿no? Y es porque tiene solamente una paleta, que es esta paleta de acá, presionar y tirar. Entonces, presiona, tira y levanta pedacitos, digamos, ¿no? De cosas, ¿ya? Entonces, pero nosotros tenemos que tomar en cuenta de que hay más herramientas dentro de lo que es AutoCAD. Obviamente, una de las ventajas que tiene el SketchUp sobre este programa ya es que tiene algunos elementos que le permiten justamente generar otro tipo de elementos. Llámese, por ejemplo, las carpinterías, digamos, ¿no? Me permite hacer carpinterías, digamos, ¿no? Directamente del 3D porque tengo un pequeño plugin que me hace carpintería, ¿ya? Entonces, aquí, en esta parte de AutoCAD, usted puede poner un montón de plugins, ¿ya? Entonces, donde tenemos igual ese tipo de plugins que hacen carpintería, digamos, ¿no? Pero no es tan diverso como lo tiene el SketchUp, ¿ya? Entonces, pero bueno, eh, dentro de eso, por ejemplo, para hacer muros, cortinas y demás cosas, el Revit, por ejemplo, nos ayuda mucho a hacer eso y más rápido, ¿ya? Entonces, pero lo interesante en esto que es, ¿ya? Usted al SketchUp no le puede sacar corte.
Si del SketchUp lo pasa a AutoCAD o lo pasa a Revit, entonces no lo puede sacar cortes porque el SketchUp no trabaja con sólidos, el SketchUp trabaja con plano. ¿Ya? Entonces, en su modalidad, digamos, ¿no? de trabajo, le permite hacer las cosas relativamente más livianas y más rápidas, pero no me permite a mí generar cortes, fachadas y vistas para poder trabajar ya en un corte, una fachada o una vista final. Entonces, a partir de el dibujo base que yo tengo, ¿ya? ¿Se entiende, no? Así como Lumion, hay un montón de programas. Por ejemplo, está el Bright 5, el Carrara, que es un programa muy bonito, digamos, ¿no? Entonces, Carrara, Bright 5, Lumion, Twinmotion, digamos, ¿no? ¿Qué más hay? Ahorita, a ver, uno de los programas, por ejemplo, que ha despachado ahorita Albert Ray, justamente es el Corona. Entonces, es Corona Render, digamos, ¿no? Entonces, que es un programita que me ayuda a mí a renderizar, pero tiene un tipo de énfasis hacia la textura, digamos, ¿no? Entonces, no llámese color, digamos, ¿no? Llamémoslo textura, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene unos acabados un poquito más interesantes, digamos, ¿no? Entonces, y ni qué decir con el tema de iluminación. Entonces, la iluminación justamente la lleva a otro nivel, digamos, ¿no? Entonces, en muchos de los casos, eh, en el V-Ray, por ejemplo, que se hace fotorrealismo, entonces se pueden hacer cosas muy interesantes. El tema es generarlo, digamos, ¿no? Ya de esa imagen o de esa foto o de ese render, llevarlo a la realidad, digamos, ¿no? Entonces, muchos de los edificios, por ejemplo, que se construyen aquí en Santa Cruz, entonces tienen la característica de que están renderizados muy bonitos, digamos, ¿no? Pero cuando usted los ve construidos, ya pues no tienen filtros, digamos, ¿no? Entonces, porque uno les pone filtros en Photoshop o en Illustrator, entonces para que se vea mejor la imagen, uno la photoshopea siempre, digamos, ¿no? Entonces, y esas cositas no pasan ahí, ¿ya? Por si acaso, no entran en el examen, digamos, ¿no? Pero les voy a enseñar un poquito para hacer montaje justamente en Photoshop, ¿ya? Bueno, ¿se pudo hacer esto? No. Para la próxima clase les voy a pasar yo un planito con, bueno, limpio, lo tengo que limpiar porque, bueno, ya hice un 3D respecto a eso, ¿ya? Limpio justamente para que ustedes hagan sus layers, hagan sus elementos, digamos, ¿no? de dibujo, y bueno, lo utilicen justamente para generar un 3D, ¿ya? Cuando se habla de hacer, fíjense, cualquier 3D, siempre decíamos, lo primero siempre son las unidades, ¿ya? Entonces, en las unidades trabajamos nosotros en metros. ¿Por qué? La idea es que se mapee en metros, ¿ya? Cuando nosotros hacemos puertas y ventanas, entonces vamos a hacer una puerta, entonces 0.8, 2.1, entonces fíjense, X y después Y, fíjense, X y después Y. Entonces si quiero hacer uno más, es Z, ¿no? Entonces, de fase, digo, no tiene un marco de 0.05, o sea, 5 centímetros. Entonces, pero la puerta no tiene un marco así, digamos, ¿no? En cajón. Entonces, tiene un marco en U, invertida. Entonces, una U invertida. Ese es el marco de una puerta, ¿ya? Pasa lo mismo, fíjense, cuando uno hace una ventana, ¿ya? Entonces, cuando uno hace una ventana, vamos a hacer una ventana de 2, 1.2. Entonces, porque la idea, fíjense, es que dentro de esto, la altura del dintel, o sea, de esta altura, fíjense, yo tengo que tener un antepecho aquí de 90 centímetros. Entonces, esta distancia de aquí hasta aquí, entonces debiera ser siempre mínimamente 90 centímetros, ¿ya? Entonces, eso es por normativa, digamos, ¿no? De ergonomía y demás, digamos, ¿no? Porque dice que yo me puedo pegar ahí y no me voy para adelante y pierdo mi punto de equilibrio, ¿ya? Entonces, 90 centímetros dice. Entonces, si a los 2 días le quito 90, me va a quedar
1.20. Entonces, de fase le digo, ¿no? 0.05. Entonces, y de faso, primero hago el marco del cajón. Entonces, y después hago mis ventanas. Ahora, las ventanas, por ejemplo, podrían ser ahí, digamos, no sé, si yo digo va a ser un marco de aluminio y voy a ponerle un, qué sé yo, blindex, digamos, ¿no? Pero si digo que va a tener carpintería, digamos, no tengo que hacer otra vez carpintería. Entonces, y hacer justamente la ventana en sí, ¿ya? Mucha gente se esmera mucho justamente en el tema de ponerle, por ejemplo, una chapa acá o ponerle la quincallería aquí, está hermosa, digamos, ¿no? Pero cuando renderiza, digamos, ¿no? Entonces renderiza tan lejos, digamos, ¿no? Que apenas se ve una raya con toda la geometría que puede tener una quincallería, ¿ya? A menos que yo venda quincallería. Entonces, si yo vendo quincallería, o sea, todos los elementitos de sujeción o todos los elementos de seguridad, digamos, ¿no? De esto de acá, o yo venda chapas, entonces recién, digamos, no me interesa un poquito darle detalle a eso, ¿ya? Si yo no vendo eso, entonces no tengo absolutamente nada que hacer con ese tipo de elementos, ¿ya? Y les decía yo, la idea es hacerlo esto por material, ¿ya? Vamos a hacer dos materiales. Uno se va a llamar madera o carpintería, 3D. Le vamos a poner un color. ¿Ya? Y el otro se va a llamar vidrio o espejos o como quieran ponerle, ¿ya? Entonces 3D. ¿Ya? La idea básica, nuevamente, viene a ser de que nosotros podamos asignarle a más de un elemento distintas texturas, ¿ya? Entonces, nuevo, vidrio, 3D. Y le vamos a asignar otro color. Entonces, levantar el volumen es lo más fácil, ¿no? Entonces tengo el elemento en 2D, y le digo presionar, tirar, y presiono y tironeo. 0.15, que es el ancho, y puedo hacerlo esto de acá igual. Entonces hasta ahí está el medio, digamos, ¿no? Para no complicarnos mucho, y ya tengo mi puerta. Pasa lo mismo con esto, solamente que esto es un poquito más complejo, en el sentido, digamos, ¿no? De que yo debo utilizar otro tipo de lógica sobre estos elementos. Aquí lo vamos a girar. Vamos a aceptar a los compañeros que están entrando. Separarlos un ratito. Entonces, 0.15, 0.05 y esto de acá 0.02, digamos, ¿no? Que sea de 2 centímetros el vidrio. ¿Ya? Entonces vamos a pasarlo todo esto al layer que corresponda. Layer carpintería y esto de acá al layer vidrio. ¿Ya? Entonces el vidrio va al medio,
de esa carpintería. Por lo tanto, de ahí lo vamos a trasladar ahí al medio. ¿Ya? Entonces, el vidrio, fíjense, va a ir al medio. De ahí arriba, digamos, ¿no? Entonces, el vidrio también va a ir al medio, fíjense, de ese medio abajo. Entonces, la idea simplemente es generar sombra, ¿ya? Entonces, muchas veces cuando nosotros le ponemos demasiado detalle a la carpintería, resulta que ni siquiera se ve, ¿ya? Entonces, pero tiene que haber justamente el tema de la geometría. Fíjense que creen o generen sombras sobre sí mismas. Ahora lo vamos a mover esto de acá y lo vamos a rotar. Rotación 3D, punto de pivote, eje sobre el cual rota y el ángulo, 90 grados. Entonces, y digamos que esta cosa va a estar distribuida por muchos lugares. Entonces, inclusive, digamos, ¿no? Vamos a decir que varios de estos elementos van a estar girados, fíjense, girar, digamos, ¿no? 90 grados. Entonces, sin importar la posición, fíjense, de estos elementos, ¿ya? Por favor, van a volver a ingresar, ¿ya? Es que no tengo pagado mi huevada esta del Zoom, ¿ya? Vuelvan a ingresar, por favor. Ya. Entonces, tengo un montón de elementos acá, ¿ya? Entonces, vamos a ponerlo aquí en este tono de acá que se llama realista. Entonces, realista me trata de mostrar justamente el mapeado de lo que vaya a tener acá, ¿ya? Entonces, fíjense, vamos a poner uno de estos como ejemplo.
Cuando nosotros nos vamos a visualizar y vemos el tema de los materiales, fíjense, uno tiene que abrir, fíjense en la bolita esta de acá, son los materiales, uno tiene que abrir aquí y ver la biblioteca de materiales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a mí me interesa que la textura sea de madera, entonces, y le voy a dar ahí a madera, fíjense, y dentro de lo que es madera me va a mostrar una serie de elementos o texturas de madera, desde algunos elementos bien suavecitos, digamos, ¿no? Hasta algunos elementos que básicamente tienen una rugosidad un poquito más significativa. Entonces, igual vamos a aprender a hacer justamente estos materiales, que bueno, va a funcionar de la misma manera si usted lo hace en VRAI o si lo hace acá en AutoCAD, digamos, ¿no? Entonces, de la misma manera se hacen todos los materiales, ¿ya? Bueno, digamos que me interesa, digamos, ¿no? Uno de estos elementos. Entonces yo digo, voy a buscar maderita. Digo que me gusta este de acá. Entonces, y yo vengo y lo jalo y lo pongo ahí. Sa. Entonces, ahí estoy asignándole un color de madera a este señor, ¿ya? Entonces, y digamos que yo quiero, fíjense, el tema de vidrio, digamos, ¿no? Entonces, espejo, le digo, ¿no? Entonces, o cristal, digamos, ¿no? Entonces, cualquiera de esos para asignar, fíjense, un tipo de cristal. Entonces, y digo, fíjense, yo voy a seleccionar este de aquí, me gusta que sea así, medio opaquito, quizás lo asigno, digamos, ¿no? Entonces, característica, fíjense, tendría que hacer eso por todos estos elementos, ¿ya? Entonces, y esas cositas a mí no me convienen, ¿ya? Lo he hecho por layer, entonces, por lo tanto, lo único que tengo que hacer, fíjense, es subir el material que me interesa, lo subo acá. Me interesa ese vidrio, entonces, me interesa madera, digamos, entonces, madera, digamos, ¿no? Entonces, algún tipo de madera que me interese. Entonces, simplemente lo voy a subir allá arriba. Vamos a buscar una maderita un poquito más suave, esta de acá. Ya, lo subo allá arriba. ¿Ya? Una vez lo subí ahí arriba, fíjense, lo único que tengo que hacer yo para asignar materiales es decirle aquí, enlazar por capa. ¿Ya? Entonces, la idea de ponerle el tema de 3D es para diferenciar los elementos que están acá, que tienen una característica de 3D y los que no. Acuérdense que usted va a tener muros, va a tener cotas, va a tener un montón de elementos o de layers, digamos, ¿no? Que vienen de un programa base, digamos, ¿no? Ya sea AutoCAD, sea lo que sea, ¿ya? Y lo único que hace, fíjense, es decir, bronce oscuro es un tipo de vidrio. Entonces, yo lo voy a jalar y lo voy a poner de aquí a acá. Entonces, abedul es un tipo de madera. Entonces, voy a venir y lo voy a jalar a carpintería 3D. Entonces, fíjense, solamente lo jalo de aquí a acá. Y podría cambiar, digamos, ¿no? En cualquiera de los elementos. Y cuando le doy a aceptar, fíjense, todos estos señores ya se cambian a la textura que corresponden. Entonces, no tengo que hacerlo de a uno. Entonces, lo peor que puedo hacer yo es poner de a un solo material, ¿ya? Entonces, ¿Puede repetirlo de nuevo ese, arquitecto? sí, sí, Porfa. sí, 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 sí. Fíjense, lo primero, me interesa un material, por decirle. Yo quiero cristal. Entonces, quiero un cristal, este, este que es más clarito. Perdón. Este que es más clarito, me interesa. Y lo subo. Madera, digo, ¿no? Entonces, tal vez ni siquiera es madera. Digamos que esto de acá sea algún tipo de aluminio. Entonces, vamos a buscar aluminio. Entonces, pero le decía, esto de acá es importante que ustedes ya lo vayan explorando porque van a tener materiales que van a utilizar, digamos, ¿no? Entonces, si voy a utilizar ya cerámica, tengo que saber dónde está la cerámica, digamos, ¿no? Entonces, digo metal, digamos, ¿no? Entonces, acero, aluminio. Entonces, ahí tengo distintos tipos de aluminio.
Entonces digo, así va a ser las puertas y las ventanas. Entonces voy subiendo este elemento acá arriba. ¿Ya? Entonces, una vez lo subí ahí arriba, simplemente ya va a estar guardado en mi selección de materiales. En vez de seleccionar uno a uno, ir poniendo de a uno, ¿ya? Usted aquí tiene los materiales y le dice enlazar por capa. Fíjense, aquí se abre esta pestañita y le dice enlazar por capa. ¿Ya? Va a tener los materiales que seleccionó, los que usted haya querido. Entonces, justamente para no estar haciendo todas las cosas de nuevo. Entonces, aquí, por ejemplo, digo espejo, voy a venir aquí a vidrio 3D. Digo, este de acá que es el aluminio, lo voy a poner en carpintería 3D. Nada más. Y ya cada uno de ellos se va a ir adecuando a su lugar. ¿Ya? No, me parece que están muy oscuros. Entonces, no. Como no hay luz ahorita, digamos, ¿no? Entonces se ve todo muy oscuro. Entonces, enlazar por capa, digamos, ¿no? Y digo, no, vamos a cambiar. Entonces, no quiero ya ese de ahí, quiero que toda la carpintería se vuelva de madera. Y toda se vuelve de madera. Entonces, de un saque, ¿ya? Entonces, obviamente que el mapeado de esto de acá se puede aún corregir, digamos, ¿no? Entonces, ya sea por cada elemento o generar, digamos, ¿no? Una nueva textura, ¿ya? Entonces, eso yo les voy a enseñar a generar nuevas texturas, ¿ya? El render del AutoCAD no es en realidad tan malo, ¿ya? Entonces, pero necesitamos nosotros tener algunos conceptos como por ejemplo lo que son las cámaras. Entonces, una vista, una cámara, digamos, ¿no? Entonces, lo que son el estado del sol, digamos, ¿no? Que es un cielo, que es desactivado, activado, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, pero para que le den un vistazo, fíjense, para poner una cámara simplemente es saber que cuando usted quiere una línea, escribe línea, ¿no es? Cuando usted quiere una cámara, escribe cámara. Entonces, cam y coloca una cámara. Esto es igual que cualquier tipo de cámara. Acuérdese que cuando usted tiene una camarita, usted agarra, se pone en un lugar, enfoca algo y de ese algo usted tiene una altura para enfocar, ¿no es? Entonces usted coloca la cámara, enfoca algo y tiene una altura, entonces 0.5 por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? He colocado una cámara, fíjense, que mira justamente ese espacio. ¿Ya? Ahora, cuando uno está, fíjense, ahorita estoy en una vista personalizada, estoy en un 3D. Aquí tengo una vista superior, entonces aquí tengo una vista isométrica, ¿no es? Entonces, pero aquí tengo la vista de la cámara. ¿Ya? Esta vista de la cámara, por ejemplo, si yo la pongo en realista, me va a mostrar las texturas que hay acá. ¿Ya? Entonces, aquí tengo mi vista realista y aquí tengo mi vista. Y dentro de las vistas del modelo personalizadas ya me aparece la cámara. Y yo ya puedo poner cualquier vista de cámara. Fíjense. Entonces, ahí tengo la vista de la cámara. Eso es lo que está mirando mi cámara. Esto hace lo mismo en VRAI, en Carrara, en Bryce, en cualquier programa se hace de la misma manera. Entonces, uno coloca una cámara y por lo general para enfatizar mejor los objetos, uno lo pone todo a 2 puntos de fuga y para enfatizarlo aún más, uno se baja, digamos, se va a dar cuenta el fotógrafo, cuando toma una foto, por lo general se agacha un poquito, digamos, ¿no es? Entonces, bueno, pero renderizar esto de acá, vamos a darle render. Aquí fíjense, esta de acá, esta tijerita, es el render. Entonces, renderizar esto de acá me va a dar un efecto un poquito contrario, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Fíjense, no tengo nada de fondo, se ve la transparencia, hay reflejos y todo lo que ustedes quieran, pero no hay nada de fondo, ¿ya? Entonces, es la cámara, digamos, ¿no? Entonces, pero renderiza bien, entonces renderiza las texturas y demás. Entonces, el AutoCAD tiene algunas cosas preconfiguradas que igual se pueden ir agregando, ¿ya? Por ejemplo, uno puede poner el estado del sol, puede poner sombras o puede activar el cielo.
iluminación y fondo de cielo. Entonces, ¿qué es lo que hace? En primera instancia crea, fíjense, una estela entre el plomo gris y el celeste. Vamos a ver cómo renderiza. Esa era la imagen anterior. Entonces, y ahora esta es la imagen que renderiza. Entonces, pone las texturas, pone el vidrio, digamos, ¿no? Y pone el cielito para que les ayude un poquito a dar ambientación. Tenemos esto de acá que es el estado de sol. Entonces, cuando nosotros no tenemos activado el estado de sol, significa que todo esto está iluminado totalmente. Fíjense la imagen. Entonces, está iluminado por todos lados. ¿No ves? Entonces está iluminado por acá, por el otro lado, digamos, ¿no? Entonces, cuando uno activa el estado de sol, simboliza de que nosotros vamos a poner tal vez un horario, vamos a hacer que sea un amanecer, un atardecer, digamos, ¿no? Para las personas que saben de fotografía, acuérdense, digamos, ¿no? Que la golden hour, entonces, o la blue hour, digamos, entonces son distintos horarios dentro del amanecer o el atardecer y los reflejos que puedan provocar dentro de un volumen. ¿Ya? Entonces, cuando uno activa el estado de sol, entonces se desactiva la iluminación por defecto. Entonces, siempre. Porque la iluminación por defecto es esa iluminación global que hay. Entonces, desactivar y vamos a ajustar la configuración de la exposición. ¿Por qué? Esto, fíjense, va a comenzar a brillar demasiado. Fíjense, brillante, oscuro, equilibrio blanco, frío o luz cálida. Vamos a darle un render para ver qué es lo que hemos hecho. Entonces, está en la configuración estándar. ¿No ves? Entonces, si yo quiero, yo puedo bajarle, fíjense, a esta iluminación. Hacer que sea más brillante o que sea más oscuro. Veamos qué tal renderiza. Sea más opaco, etcétera. ¿Ya? Otra cosita que me permite hacer, por ejemplo, es activar lo que son los entornos. Entonces, aquí hay ya lo que se llaman IBL, imagen basada en luces, ¿ya? O imágenes HDRI. Entonces, aquí fíjense, me presenta una imagen que yo puedo cambiar, digamos, ¿no? Va a poner plaza. Entonces, me va a presentar un entorno, fíjense que yo puedo girar. Entonces, para ver cómo se refleja esto dentro de estos elementos, vamos a darle render. Y comienzo a ver justamente estos elementos, pero ya con un entorno alrededor. Cada uno de estos tiene una connotación distinta, fíjense. Pueblo. Entonces, aquí también puedo activar yo si quiero las sombras. Ahora, ¿qué sombras quiero? ¿Sobre el suelo o sombras completas? ¿Qué es una sombra completa? Una sombra que, por ejemplo, si hay otro elemento, me va a pegar, digamos, me va a poner la sombra a pegar. Entonces, siempre voy a poner sombras completas. ¿Ya? Y vamos a darle render. ¿Ya? Entonces, dependiendo del entorno donde usted renderice, ya, esto de acá me va a permitir tener mejores o peores resultados. Entonces, si usted tiene una casita acá, digamos, ¿no? Entonces ya va a tener el cielo, ya va a tener todo lo que es el fondo y va a tener los reflejos, fíjense, sobre los vidrios. ¿Ya? Esto de acá lo vamos a explorar más adelante, ¿ya? Pero lo que quiero que me entiendan ustedes es el por qué hacemos los layers, ¿ya? Entonces los layers los hacemos para asignar los materiales directamente a los layers, ¿ya? Entonces, para no estar asignándolos, digámonos, de a uno, porque si no, no acabamos nunca con la geometría. ¿Ya? Mientras más
ordenados trabajemos nosotros, más fácil nos va a salir el trabajo. Campos de nieve, digamos, ¿no? Entonces, lo bonito de estas imágenes IBL, ya fíjense, es que yo puedo girarlas. Entonces yo puedo decirle, fíjense, girar la imagen. No sé si la ven ahí cómo se mueve la imagen. Entonces, para hacer justamente que esta imagen tenga otro tipo de cielito, digamos, ¿no? Entonces, tenga otro tipo de reflejo sobre el vidrio, digamos, ¿no? Entonces, claro, la idea es obviamente photoshopear un poquito, digamos, ¿no? Estos elementos cuando toque, ¿ya? Entonces ya hacer el montaje, digamos, ¿no? Sobre el lugar donde se va a poner la vivienda, etcétera, ¿ya? Entonces, pero tener una base justamente de textura, lo que les decía, si yo a esto le ponía quincallería, o sea, todos los aparatitos que van a venir aquí a hacer la traba del cierre de todos los elementos, ni lo voy a notar, digamos, ¿no? Entonces tal vez, digamos, ¿no? Ponerle una chapita, digamos, ¿no? Ahí a la puerta sea un poquito más notorio, digamos, ¿no? Pero a esta escala, fíjense, sería una linecita apenas, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Entiendo, Arqui. Puedo poner igual fondos personalizados, o sea, poner una foto ya de lo que yo quiera poner acá. Si tengo una imagen IBL, hay maneras de hacer imágenes IBL, por si acaso voy a tratar de buscarles un programita, un software. Cuando uno quiere, por ejemplo, poner en el mismo lugar, tomo unas fotitos, entonces 360, digamos, ¿no? De un ambiente y lo toma en distintos horarios, porque la idea, fíjense, es que esta iluminación, fíjense, sea variable. Fíjense, este elemento mismo puedo yo hacerlo más brillante o puedo hacerlo más opaco. Entonces, esa es la característica del IBL, ¿ya? Entonces, porque son imágenes que son estáticas en un solo lugar y se toman durante distintos horarios para ver cómo se refleja la luz, digamos, ¿no? De estos elementos. Se puede hacer en Photoshop igual, digamos, ¿no? Entonces, pero la idea básica es hacerlo directo, ¿no? Entonces, la misma imagen, solamente que como que en otro horario, digamos, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que maneja aquí? Justamente el reflejo de la luz. Por eso son IBL, imágenes basadas en luces, ¿ya? Entonces, es la misma imagen, solamente que lo que manda es la capa de la luz que está aquí, hecha, digamos, en este caso, en Photoshop, ¿ya? Bueno, ya después vamos a ver este tema de las luces, lo que son luces puntuales y demás, para que nosotros entendamos un poquito cómo se basa una presentación, por ejemplo, de un interior y demás, ¿ya? Entonces, pero cuando nosotros hablamos de un interior, digamos, ¿no? Por lo general la gente se complica mucho respecto al exterior, digamos, ¿no? O sea, que se va a ver por la ventanita y no sé qué vainas más, digamos, ¿no? Entonces, cuando en realidad, digamos, ¿no? Con que se vea este cielito de fondo, digamos, ¿no? Se vean unas cuantas casitas o alguna cosa así, o unos arbolitos, digamos, ¿no? Entonces va a depender justamente de qué nosotros seleccionemos como fondo, ¿ya? Entonces, para lo que se les ha cerrado esto de acá, ¿ya? Entonces, ¿dónde está? Esta macana, un segundo, por favor. ¿Ya? Cuando estoy acá, ¿ya? Entonces, y uno define la iluminación y el fondo del cielo, ¿ya? Uno puede definir muchas cosas, como por ejemplo la fecha y la hora. Fíjense aquí en el render, en la imagen, perdón. Entonces, yo puedo mover la hora.
Y ahora va a moverme justamente la parte del cielo. Entonces, si va a ser un atardecer, un amanecer o qué cosa va a ser. Ya, vamos a mover un ratingo esta cámara para que ustedes vean, por ejemplo, que ahí está, ese es el sol. Entonces, lo que nosotros movemos es ese solcito. Y ese solcito cómo va a reaccionar con todo lo que va a ser el ambiente. Entonces, no es que el render del AutoCAD sea malo. Entonces, hay mejores programas para simular este sol y para simular justamente el reflejo de esto de acá. ¿Ya? Hay programas que me aceptan directamente algunos elementos precargados como los HDRI, o sea, las imágenes HDRI, que por lo general las mapean y se van a fijar las personas que manejan 3D Studio, lo mapean sobre un domo, o sea, no lo tienen así como un universo así real, digamos, ¿no? Entonces, ya, pero bueno, eso va a ser cuestiones de control, ¿ya? Entonces, lo que nos interesa es justamente saber colocar cámaras, digámoslo, entonces, saber enfocar cosas, digámoslo, y para eso vamos a hacer algunos ensayos, ¿ya? Y obviamente, la idea de la personalización, o sea, que alguien me baje, digamos, una librería, digamos, y seguramente van a encontrar ustedes un montón, digamos, de librerías. Yo tengo un montón de librerías justamente de materiales, de autos, de personas, de casas y demás. Entonces, hasta pernos tengo, digamos, ¿no? Con decirle. Entonces, que alguien baje eso, digamos, ¿no? De internet o que lo tenga comprado si quieren comprarlo. Entonces, implica que alguien más lo puede hacer, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué, digamos, no son librerías exclusivas? Entonces, y como no son librerías exclusivas, tienen la característica de que todo el mundo utiliza la misma cama. Entonces, cuando alguien renderiza, entonces, por lo general trata de darle un poquito algo de personalidad propia, ¿no? Por lo tanto, uno genera su propia librería, uno genera sus propias puertas, uno genera sus propias chapas, digamos, entonces uno genera las propias camas o cómo van a ir tendidas, qué sé yo, la sábana, digamos, ¿no? Entonces, o cuál va a ser la textura de la madera, digamos, entonces, y esas cositas son las que valen la diferencia entre un buen render y otro que no, digamos, ¿no? Entonces, de hecho, por ejemplo, cuando alguien utiliza un material puro, pues yo digo, esto va a ser, digamos, ¿no? Esta casita va a ser blanca porque esta casita, digamos, ¿no? Está hecha con, qué sé yo, con pintura blanca, entonces si yo le pongo blanco nada más, entonces se va a ver falso, digamos, ¿no? Si le pongo un poquito de moho, digamos, ¿no? Por algún lado, entonces textura, digamos así, entonces recién se va a ver un poquito mejor. Ya lo mismo pasa con los ladrillos, si yo pongo todos los ladrillos perfectos, entonces va a ser la casa más falsa del mundo, digamos, ¿no? Si le pongo errores, digamos, ¿no? Se va a ver mejor. Entonces, si yo pongo una mesa, por ejemplo, para renderizar un interior, y le pongo todos los la cuchara, el cubierto y todo lo demás, digamos, lo pongo bien ordenadito, digamos, se va a ver falso. Si le pongo un poquito de caos, digamos, y desacomodo algunas cosas, se va a ver mejor. Entonces, esas cositas son criterios, digamos, que uno como renderista debe saber, ¿ya? Y lo mismo, digamos, ¿no? Saber un poquito de fotografía. Entonces, ¿cómo es que se coloca una cámara, digamos? Entonces, no la colocamos al frente, digamos, ¿no? Porque no voy a tener perspectiva, la colocamos siempre en un diagonal, siempre enfocando hacia arriba, digamos, ¿no? O sea, siempre, ¿ya? O enfocando de arriba hacia abajo si voy a ver un edificio, digamos, una cosa de enfatizar el volumen, ¿ya? Pero esos son criterios de fotografía, ¿ya? Cuando veamos cámara vamos a ver justamente ese tipo de cosas, ¿ya? Cuando veamos esta cosa de iluminación vamos a ver algunas variantes, algunas nomás porque la idea tampoco es que ustedes rendericen todo, digamos, ¿no? En AutoCAD, que no es la idea. Entonces seguramente muchos se van a trasladar a Twinmotion o van a trasladarse a algún otro tipo de programas, digamos, ¿no? Vamos a conocer lo que es el Bryce, no sé si conocerlo, digamos, ¿no? Entonces, pero vamos a ver por lo menos que existen otros programas como el Bryce, el Carrara y otros elementos, ¿ya? Bueno, eso va a ser todo por ahora. Por favor, necesito o quiero, digamos, ¿no? Que ustedes practiquen estas cositas de acá, ¿ya? Entonces, ahorita a ustedes les salen, ¿entienden? Ahí están los videos justamente para que ustedes vayan practicando el tema de geometría. El examen, el primer examen es de geometría. El problema, como les digo, es la asimilación. Ah, ya.
cómo se coloca una cámara, cómo se coloca el cielo, cómo se colocan las luces, digamos. Entonces, esas cositas les va a costar un poquito asimilar. Hay gente que ya maneja esto y les va a ser muy fácil, pero a la mayoría les va a costar asimilarlo porque están entrando de 2D, digamos, ¿no? Que lo hacen lento, al 3D, que debería ser súper rápido, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no llevaron antes conmigo. Entonces, y eso les va a costar un poquito, ¿ya? No es que tampoco sea la gran cosa llevar conmigo, digamos, no solamente que yo les exijo un poquito más de velocidad en todo lo que hacen, ¿ya? Entonces, y como les exijo velocidad, entonces están acostumbrados mis alumnitos, digamos, ¿no? A hacer las cosas de una manera más rápida, ¿ya? Bueno, esto por la clase de hoy, por favor, practiquen un poquito, traten de ponerle texturas a algún elemento que creen, puertas, ventanas y demás. Entonces, pero siempre, fíjense, a través de enlazar por capa, ¿ya? Entonces, cualquier elemento que a ustedes les interese, entonces me gusta este de acá, digamos, ¿no? Simplemente lo suben. Entonces, una vez aquí arriba, simplemente le dan enlazar por capa. Y aquí está mi capa, aquí están mis elementos. Quizás solito lo va a cambiar. A todos aplica, por eso es que trabajamos por capitas, ¿ya? Entonces, cuando quieran renderizar, para ver qué están haciendo, entonces simplemente le dan ahí render y van a comenzar a ver qué es lo que han seleccionado, cómo lo han seleccionado, ¿ya? Bueno, eso va a ser todo por ahora. Nos vemos la siguiente clase, ¿ya? Un abrazo a toditos, se cuidan, ¿ya? Hasta luego. Hasta luego, arquitecto, gracias. Hasta luego, arquitecto, gracias.